Estamos contentos de estar en la casa del Señor, amén. No hay un lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios. Y si venir a la iglesia y nos permite estar en la presencia de Dios, qué lugar más hermoso para poder hacerlo, amén. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Capítulo 4, verso del 8 al 14. Dice la palabra bendita del Señor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14 dice, ¿para qué? Léalo usted, por favor. Amén. Este tiempo que estamos compartiendo las escrituras los días domingos, estamos hablando como tema general el llamado al ministerio pastoral. Cuantos anhelen y aspiren ese llamado, cuantos anhelen servir al Señor en ese ministerio, es honroso. Ahora pues bien, si de pronto hay alguien que dice yo no pretendo llegar a este llamado, a menos que el Señor lo haya llamado, tiene que pensarlo bien, tiene que tomar decisiones. Pero dentro del ministerio pastoral tiene que ver con la formación del liderazgo, con la formación de los hombres y mujeres que están al servicio del Señor en las diferentes áreas dentro de la iglesia o el ministerio. Primero a los Corintios, para afirmar lo que estamos compartiendo. Primero a los Corintios capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores sea hallado fiel. Se requiere de este administrador sea encontrado fiel. Y cuando hablamos de fidelidad, me viene a la mente cuando una pareja de novios deciden ir al altar. Y en el altar frente a Dios como testigo afirman su fidelidad a Dios, en Dios, para el uno y para el otro. Y la fidelidad que ellos se afirman es hasta que la muerte los separe. Y la fidelidad que debe haber en el corazón de un pastor para Dios debe ser hasta que el Señor lo lleve a su presencia. La fidelidad. Que seamos hallados fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores de esta gracia de Dios, sea el pastor,
sea el evangelista, sea el profeta, sea el maestro, sea el apóstol, sea hallado fiel. Y la fidelidad para Dios tiene que ver con todo lo que la palabra le demanda para vivir una vida correctamente ante los ojos de nuestro Dios. Dígame. Entonces, que el administrador, la palabra administrador o el administrador tiene por oficio administrar los bienes de otro. El administrador tiene por oficio el administrar los bienes de otro. Por eso es que cada uno de nosotros, los servidores, los que le servimos a Dios, tenemos por bienestar el administrar los bienes de nuestro Dios, ya sea en el área que Dios nos permita servirle. Debemos ser hallados fieles en todas las cosas. Debemos esforzarnos por entender la palabra y ser hallados fieles delante del Señor si usted anhela y aspira a servirle a Dios. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, debe tener el compromiso en usted de vivir esa palabra que usted escucha el domingo, el viernes o cualquier día, o cuando usted lectura las escrituras y esa palabra usted la encuentra. Lo primero que necesita usted hacer es esforzarse para vivir esa palabra y ser hallado fiel. Creo que la palabra contraria a fidelidad es como muy fuerte. Infiel, ¿cierto? Los infieles. Hay un programa que dice Los Infieles, programas reales que crean expectativa en mucha gente, pero es donde la gente se hace todo lo posible por encontrar a las otras personas siendo infiel y poder decir, bueno, me divorcio, y situaciones que el mundo lo presenta de esa manera. Pero realmente para una persona fiel, la infidelidad es algo muy fuerte y trae consecuencias y trae dolor y consecuencias. Y cuando nosotros somos hallados, trae consecuencias. Es ahí que es tan importante que a la luz de las escrituras nos esforcemos para vivir lo que Dios ya nos dice en su palabra y seamos hallados fieles. Yo siempre digo que Dios puede hablar de muchas maneras, a través de los sueños. Alguien está orando y Dios le da una palabra a alguien, qué bueno. Pero la palabra que está escrita ya. Hay gente que le gusta andar buscando que alguien más le hable. Cuando Dios ya te habla, empieza por cumplir lo que está aquí escrito. Y Dios seguirá trayendo la revelación de su múltiple palabra que se encuentra en este libro. La revelación más segura es esta. La revelación eficaz es esta que está escrita. Y si la palabra del Señor nos enseña, ahora bien, ¿qué se requiere? De que los administradores sean hallados fiel. Seamos fieles en el cumplimiento del mandato de Dios a través de su palabra. Diga a la persona que tiene a su lado: te felicito porque eres fiel. Aleluya. Qué terrible sería que le diga: oye, yo no te felicito porque eres infiel. No se lo vaya a decir. Pero qué terrible sería, ¿cierto? Es una palabra como fuerte. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros hemos sido infieles al llamado, infieles al cumplimiento de la palabra, infieles
a vivir lo que Dios dice en su palabra. Esa es la verdad. Pero qué tremendo es que nos encontramos con la gracia a través de Cristo y Dios nos vuelve a levantar. Y cuando nosotros decimos eso, no es que estamos aplaudiendo el pecado, no es que estamos dando rienda suelta que la gente diga, es que la gracia. Yo siempre digo, la gracia no la conviertas en desgracia, porque la gracia es un regalo que Dios nos dio para salvación. La salvación está ahí, la toma el que quiere, y el que le da la gana de dejarla también la deja y se aleja de Dios. La salvación siempre va a estar ahí a través de Cristo, pero usted decide si la toma o la deja. Si usted camina con salvación o usted renuncia a la salvación, está expuesta. El hermano me pone el agua aquí, yo decido si la tomo o la dejo. Así está el mundo, sediento con un regalo tan tremendamente que Dios nos ha dado a Cristo, mas sin embargo la gente le da la espalda a Dios. La situación que se vive día a día, pero las iglesias están vacías y las discotecas llenas. Las iglesias están vacías y los eventos mundanos están a no entrar más, porque las tinieblas arropan la faz de la tierra y la luz se hace cada día más opaca, porque nosotros los cristianos no decidimos vivir lo que dice la palabra. Es más, muchos se contaminan con lo que el mundo ofrece. Muchos caminan con las tinieblas. Muchos dicen no es malo ir a ver y pierden su tiempo contaminándose con lo que el mundo ofrece. Parece muy duro, pero es la realidad. Si no fuera así, los resultados serían diferentes en este lugar. Y el llamado a este ministerio santo, que es el pastorado, no crea que es camino de flores, es camino angosto, como el que seguimos cada uno de los que decidimos seguir a Cristo. Porque todos experimentamos ese caminar a diario con el Señor, negándonos a nosotros mismos. Dice la palabra bendita del Señor que aquel que quiera seguir a Cristo se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Pero algunos ya se cansaron y recortaron la cruz, solo caminan con una astilla, porque digo, qué pesada la cruz. Déjeme decirle que cuando uno camina con Cristo, sí es posible avanzar. Cuando uno camina con el Señor en medio de la prueba. ¿Quién le dijo que la vida en el cristianismo era fácil? Es camino para los fuertes en la palabra, en el conocimiento, en el ayuno, en la oración, en la vigilia, en la búsqueda. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy en Dios. Fortalecidos y fuertes cuando caminamos con Él. Pero cuando le dejamos a Él, se nos fueron las fuerzas. Y en medio de la prueba, que algunos de nosotros nos debilitemos, tenemos que gritar y decir, fuerte soy en Dios. Diga el débil, fuerte soy en Dios. Porque la debilidad nos hace dependientes de Dios. Yo sin ti no puedo. Yo no voy a lograrlo sin ti. Pero tenemos el reconocimiento de que caminando con Él vamos a llegar a la meta. Esto es para los que tenemos el llamado a servirle al Señor. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a servirle al Señor. Y el llamado al ministerio pastoral se requiere que sea hallado fiel. Alabado sea el nombre del Señor. En una cultura a la cual vivimos,
Algunos pretenden medir el ministerio de tal pastor o de los pastores por los edificios que pueden tener o por la cantidad de asistencia de la multitud de personas. Pero déjeme decirle que el ministerio se tiene que medir por la fidelidad de ese hombre y de esa mujer, ya que Dios le llamó a estos hombres a lograr servirle al Señor, sea con 2, sea con 5 o sea con 10. Y dice la palabra del Señor que Dios le va a dar más al que tiene la capacidad de administrar más, y Dios le va a dar menos de acuerdo a la capacidad de administrar. Pero lo importante para medir este ministerio es que este hombre sea hallado fiel. Diga a la persona que tiene a su lado: yo te veo que eres fiel. Aleluya. Aunque sea profetice. Aunque sea profetice, yo te veo fiel. De pronto hay alguien que está diciendo: en realidad yo no soy eso, profetícele. Y si hay gente fiel, diga: gloria a Dios, me alegro porque te encuentro que eres fiel a Dios. Qué maravilloso que alguien le inspire a uno, ¿sí o no? Qué maravilloso cuando usted se encuentra con personas que le inspiran a uno a seguir. ¿Y cuál es la inspiración? No es cuán bonito puedes predicar, sino cuánto vives lo que predicas. Amén. En contraste con las Escrituras, nos dice que el verdadero éxito que un hombre de Dios puede tener es la fidelidad. Es la fidelidad que éste tiene a Dios. Y habíamos leído 1 Corintios capítulo 4 verso 2. Lo habíamos leído. Ahora bien, se requiere de que los administradores, que somos nosotros, seamos hallados fieles. Administradores de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. La pregunta es: si Dios le delegó a usted algo, usted debe ser hallado fiel. Usted ya está sirviéndole al Señor, sea usted hallado fiel. Fiel en la oración, fiel en congregar, fiel en servir a los demás, fiel en predicar la palabra, en ayunar, en vigilar, fiel en cumplir la palabra, fiel. ¿Quién más le puede ver que Dios? Sea fiel con Dios. Seamos fieles con Dios. Y esto de ser fiel genera una pregunta muy importante. ¿Qué está buscando exactamente Dios en un pastor o en una persona para que sea llamada a este ministerio? ¿Qué es lo que Él está buscando? Y vamos a ver algunos principios de la palabra para que usted vaya diciendo: como que yo sí estoy calificado, como que yo sí estoy calificada. Y pronto usted se decida a ir a Casanga. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, entonces, ¿cuál es el criterio por el cual Él mide la fidelidad de un hombre en el ministerio? Lo vamos a ver, y esto es muy importante. Es verdad que diferentes hombres tienen fortalezas para triunfar. Como en el mundo entero, es verdad que hay líderes que tienen fortalezas tremendas para triunfar. Pero déjeme decirle que en medio de esas fortalezas tiene que ser hallado fiel. Porque recuerde que cada ser humano nacimos completitos. Desde el vientre de mamá, Dios nos llamó para que le sirvamos. Dios nos llamó para vivir su propósito.
pero no todos están viviendo para el propósito de Dios. Y una cosa es vivir para el propósito de Dios y otra cosa es vivir, que no es malo, para nuestro propio propósito, que no es malo, pero si usted no incluye a Dios en su propósito, entonces déjeme decirle que está dejando de ser fiel. Eso dice la palabra. Pero el llamado a pastorear, este hombre, esta mujer debe descubrir ese llamado y empezar a vivir para ese propósito. Prepararse, formarse, estudiar, ver la forma de cada día conocer las escrituras, porque Dios le está llamando a ese ministerio. No es que usted va a servir en una oficina X porque usted le llamaron a ser secretario. Si usted tiene llamado al ministerio pastoral, usted tiene que prepararse. Usted tiene que conocer las escrituras, porque es una gran responsabilidad de poder guiar a un pueblo. Decíamos que una de las características de este hombre y esta mujer que son llamados a ese ministerio es que sea hallado fiel. Y usted va a decir entonces, para mí no es pastora, para todos, pero estamos hablando el llamado al pastorado. Y un consistente ejemplo de santidad es uno de los requisitos para este ministerio. Diga conmigo, santidad. Somos llamados a vivir una vida santa. No tener doble vida. Somos llamados a vivir una vida correcta. Y dice la palabra que un pastor que ha sido llamado a ser fiel necesita tener consistente modelo de santidad para que la gente que está pastoreando pueda imitarle. Y déjeme decirle que es tan importante en cómo usted se viste. Vamos a tocar ese asunto. Cómo usted habla, cómo usted se demuestra a los demás. Somos llamados a ser luz, somos llamados a ser ejemplo. Y todo lo que nosotros hagamos, digamos o expresemos físicamente, verbalmente, tiene que ver con la atención que la gente le está poniendo para ser inspirado y cambiado y transformado a querer imitarle a usted. Por eso es que el pastor necesita ser ejemplo, ejemplo o sedado. Yo no sé si usted podría decir esto, ejemplo o sedado. Yo no sé si usted vive una vida correcta, ejemplo o sedado. Yo no sé a cuántos usted inspira, yo creo que a muchos. Yo creo que mucha gente está expectante, porque déjeme decirle, somos el cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros del cuerpo. Y si esta característica tiene que tener el pastor, que es parte del cuerpo, usted tiene parte de ese mismo llamado a vivir una vida correcta para inspirar, para ser fiel y para vivir una vida de santidad. Dice el texto, 1 Timoteo, Primera a Timoteo capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Cuando la palabra del Señor incluye a los jóvenes, es porque también hay una exigencia para ellos. No puede alguien decir que nadie tenga en poco tu juventud. No, hay un requerimiento aquí, que nadie tenga en poco tu juventud. Pero ¿qué más dice? Si no sé, ejemplo. Ejemplo a imitar, ejemplo a vivir, ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, ¿y qué más? Y fe. Y la fe requiere de obediencia, y la fe requiere de acción. La fe activa, la fe pasiva, viva la vida, venga como venga. La fe es accionar el brazo de Dios a su favor cuando usted vive la palabra. La fe en acción es vivir lo que dice la palabra para que se cumpla en mí lo que dice la palabra. Por eso es que el apóstol le dice a este joven: sé ejemplo. Y muchos jóvenes son ejemplo. Y muchos jóvenes sí son ejemplo. Por eso es que no podemos tener en poco la juventud de ellos, cuando algunos de nosotros, ellos nos enseñan. Y quizá los casados digan: es que fácil para ellos, son solteros. No, tienen que agradar a nadie más que a Dios. Mientras que yo tengo que agradar a mi esposa y también a mi esposo. ¿Cierto? Es como que se complica la responsabilidad, pero no es nada difícil. Y el apóstol Pablo le da solución a todo. No le complica la vida a nadie. Que el que vino al Señor se quede como está. Y si el joven tiene que casarse por causa de, ya usted ha leído la Biblia, cásese. Y dice: pero mejor le sería al hombre no tocar mujer, quedarse solo. Pero los hombres dicen: apóstol Pablo, contigo fue el don, con nosotros tranquilo. Y decidimos vivir lo que dice la bendita palabra. Amén. Primera a Timoteo, capítulo 3. Verso del 1 al 7. Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y el hermano Eduardo la semana pasada decía que obispo tenía la misma palabra del llamado pastor. En algunas cartas el apóstol le dice obispo a los pastores, o el pastor tiene el mismo cargo que en algunas denominaciones se lo llama obispo. Y por eso es que el apóstol Pablo lo asimila con el llamado al pastorado. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mire las características de este hombre. No dado al vino, no peleonero, pendenciero dice, no una persona que ande contendiendo con todo el mundo, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, diga conmigo, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es un ministerio, se tiene que dedicar a los hijos. Es un ministerio que en la mayoría de los hogares muchos dejan esta labor solamente para la esposa, cuando es responsabilidad del hombre y de la mujer el guiar a sus hijos. Pero si hablamos del pastorado, el hombre es llamado a guiar a sus hijos correctamente para que sean el ejemplo para los demás. Y en este tiempo, qué fácil el tiempo de Pablo, no había internet, no había
esa cosa terrible que hoy en día los jóvenes, los padres ya no saben qué hacer ahora. No saben qué hacer. Gloria al Señor por aquellos hombres que han logrado equilibrar a sus hijos, no comprándoles ningún teléfono a temprana edad, y que les han logrado supervisar, y con esto de las clases les supervisan, obligados a darle un teléfono, pero supervisando. Pero hay otros casos que ya hay niños que son adictos, que ya hay adolescentes que son adictos a la tecnología, al internet. ¿Cuánto de esto, de este orden, nosotros los padres estamos teniendo con nuestros hijos, con este cuidado en este tiempo muy complicado y difícil? Hay muchas personas que están presentando en la actualidad, muchos jóvenes que no pueden dormir. ¿Sabe por qué están teniendo reacciones de insomnio? Que no pueden dormir en la noche porque le dieron tanta tecnología al cerebro, y que durante la noche, como el joven dice, no puedo dormir, y siguen más conectados. No puedo dormir y siguen conectados. Y déjeme decirle que el cerebro ha sido engañado por las luces que se tiene alrededor, tanto en la habitación. Por eso es que los psicólogos o psiquiatras, los estudiosos de la anatomía del ser humano, están diciendo: apague todas las luces en su habitación si usted quiere dormir. Para que usted pueda dormir, no deje ninguna luz prendida, porque el cerebro lectura piensa que es de día, entonces dice: no quiero dormir. Y si le da más teléfono, más luces, no quiero dormir, no quiero dormir. Y la gente dice: no sé lo que me pasa, no tengo sueño. Deja tu teléfono fuera de la habitación. Deshágase de aquello que le está impidiendo y le está provocando malestar en su salud. ¿Y sabe cuándo aumenta más todavía el organismo? El hígado, que es dominado por lo que el cerebro le dicta, está tranquilo, está medio preocupado, porque él funciona de día y descansa de noche. Pero cuando la persona no puede dormir y va a la nevera, va a la cocina y busca qué comer, entonces el hígado le acompaña al cerebro diciendo: oh, creo que es precisamente la hora de comer, y comienza a seguir trabajando y trabajando y trabajando. Y la gente hoy en día está caminando, mucha gente enferma, y le atribuyen al diablo la enfermedad. Y la verdadera razón es el desorden de vida que las personas están teniendo. Necesitamos cambiar, necesitamos pensar correctamente. Y este mensaje va para los jóvenes que usan la tecnología hasta la madrugada. Y es increíble, porque uno sí sabe quiénes están conectados. Cuánta gente conectada hasta la madrugada y quieren ser ejemplo para otros. Y a mí, usted no me va a decir: es que pastora, estoy predicando a esa hora. Es que a esa hora estoy ministrando, pastora. Deben haber programas establecidos para que ustedes puedan seguir. Pero déjeme decirle, si usted, joven, como dicen las escrituras, sea ejemplo, necesita morir a su yo, determinarse a tomar la cruz de Cristo y seguirle, negándose a usted mismo. Futuros pastores, si todavía son jóvenes, necesita cambiar su manera de pensar en cuanto a la tecnología, que la tecnología les sirva para algo más, no para perder su tiempo, ni para estar engañado todo el tiempo. Es más, hay tantos mensajes enviados, tantos mensajes. Déjeme decirle que nosotros ya no avanzamos a leer. Yo, cuando no abro mi WhatsApp 3 días, encuentro 700 mensajes, 500 mensajes, porque yo tengo contactos a nivel nacional, a nivel internacional. Y siempre les diré: envíen mensajes conforme al propósito por el cual ustedes se encuentran en ese grupo.
Responda el mensaje conforme a usted le están diciendo que responda. Yo creo que hay mucha gente inteligente aquí que no pierde su tiempo. Yo creo que aquí hay mucha gente aquí que sabe lo que significa pertenecer a un grupo para ser edificado como ejemplo para los demás. Hay mensajes hermosos, pero si usted quiere más mensajes, usted hoy día abre una ventana y encuentra mensajes hermosísimos. Pero realmente este es el tiempo para vivir bajo el propósito de Dios y hacer las cosas que Dios nos dice en su palabra. Dígame. No pierda el tiempo en cosas que no le edifican. Su cerebro empieza a desgastarse. Hay gente, escúcheme, muy inteligente, Dios los hizo, nacieron súper inteligentes, pero hoy en día ya no saben ni qué hacer con su vida, porque hay un desorden a través de la tecnología. Yo sé que nadie de esos están aquí, pero eso es para que usted le comparta a otros. Escúcheme, hay gente llevada en un estrés terrible a los médicos, que los médicos los tienen que inyectar. Los padres han perdido la autoridad para entrar a los cuartos de los hijos y decirle: dame eso acá, trae acá esto afuera. Los padres han perdido la autoridad con sus jóvenes porque los jóvenes siempre tienen un pretexto. Han perdido la autoridad. Si tú eres padre, usa la autoridad para corregir a tus hijos. Si eres varón, el hombre de la casa, no le delegues autoridad a la esposa, hazlo tú. Amárrate los pantalones y entra y di lo que se tiene que hacer. Hazlo tú, dilo tú. A ti te hacen caso. Es que cuando tú me dices ningún pero, no te excuses. Usa la autoridad del que es cabeza del hogar. Y si no está él, entonces que se deje ver ella. Y si están los dos, vamos a unir esfuerzos. Los que no tienen hijos no saben mucho de lo que estoy hablando. Pero los que tenemos hijos, en medio de este tiempo, sí saben lo que estamos hablando. Necesitamos, como pastores, como cabeza del hogar, como hombres y mujeres llamados a ejecutar la autoridad que Dios nos da a través de su palabra. Vaya a Tito, capítulo 1. Capítulo 1. Verso desde el 5 al 9, más requisitos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Qué importante es tener ancianos dentro de una congregación. Qué importante, hermanos. Qué importante, porque estos tienen que ayudar al ministerio pastoral a corregir lo deficiente, porque usted se va a encontrar con deficiencia dentro de las congregaciones y usted requiere de hombres que conozcan la palabra para que corrijan lo deficiente. ¿Qué más dice? Y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hablábamos de administrador. ¿Qué hace estos? Administran los bienes de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para administrar los bienes de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, porque es necesario, el verso, seguimos, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleón, no codicioso de ganancias deshonestas,
Necesitamos servirle al Señor, no por dinero, sino por amor. Eso nos tiene que mover al servicio a Dios, y yo creo que eso es una característica de esta iglesia, que nadie le servimos a Dios por dinero, sino por amor. Esa ha sido una característica que la gente se despojó y dijo: yo voy a servirle al Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y yo lo digo así, con mucha gratitud en mi corazón, porque Dios ha levantado en esta iglesia gente que decide servirle al Señor, no por ganancias deshonestas, sino por amor. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y verso 10, si usted lo lee, ¿por qué tiene que ser esto? ¿Por qué tenemos que ser esto? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, hablando de la temporada que el apóstol Pablo vivía a su alrededor. Igualmente en la actualidad necesitamos compartir la palabra correcta para enseñar, para instruir, como dice su palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3. Aleluya. Capítulo 5. Espérenme un momentito, todavía no llego. Verso 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío, no abusando de la autoridad, sino más bien guiándoles con amor y paciencia. Es tan importante que los pastores que hemos sido llamados aprendamos a guiar al rebaño del Señor, porque ninguna persona nos pertenece a nosotros. Cada persona que se encuentra en una congregación ha sido ganada a precio de la sangre de Cristo. Nosotros no somos dueños, somos los administradores de los bienes de Dios, que cada uno de ustedes le pertenece a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y nosotros lecturamos las escrituras y nos gozamos por encontrarnos con algunas características que nos exigen y que gracias a Dios nos complacemos en poder vivir algunas características en este llamado. Pero necesitamos mejorar. Necesitamos mejorar. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. A veces le digo a las damas, ejemplo os he dado. Cuando ellas me preguntan o cuestionan en cuanto a la forma de vestirse, algunas quieren mejorar, algunas están preocupadas, y siempre les digo, ejemplo os he dado en la forma correcta de vestirse. Porque hoy en día, allá afuera, no se sabe quiénes son hijas de Dios o quiénes son
cananeas, quienes son de otra forma de pensamiento que Dios tiene. No se sabe, porque realmente necesitamos nosotros ser ejemplo en conducta en todos los lugares donde estamos. Como hoy en día también decimos, no se sabe quién es una jovencita que vende su cuerpo con algunas personas que no lo son por la forma de vestir. Y a veces ellos se preguntan que es nueva. No, es la esposa del vecino. ¿Me dejo entender? No se sabe, porque la forma de vestirse hoy en día de las personas en el mundo entero, no se sabe ni quiénes son, si son casadas, si son solteras, si estas jovencitas a lo mejor trabajan en algún lugar donde tienen que vestirse de esa manera, no se sabe. Como hijas de Dios necesitamos marcar la diferencia. Si su conciencia le empieza a redarguir, hágale caso, porque va a haber un momento que ni su conciencia le va a hablar, ya no le importa, llegó a tal la carnalidad que no le importa la forma de vivir, porque ni su conciencia, dice la palabra que va a ser entenebrecida la conciencia, que ni su conciencia ya le dictará nada. Y va a pensar que está bien. Y déjeme decirle que nosotros debemos inspirar, la gente grande como yo en años, debemos inspirar a las más jóvenes. Debemos enseñarles cómo vestir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Usted acaso me ha visto alguna vez dando un mal ejemplo en la forma de vestirme? Entonces usted pregúntese bien, ¿cómo es la forma correcta de vestirse? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Como pastores necesitamos enseñar estas cosas. Que las mujeres se vistan con decoro. Decoro, cúbrase. Decoro, vístase correctamente. No un vestido partido por acá, uno para acá, otro por acá. Las damas se ven hermosas cuando cubren todo su cuerpo y se visten con elegancia. Se las ven más hermosas que cuando andan mostrando algo, porque incomodan a los varones y muchos son signos de tentación aún para otras personas. Cuando la Biblia dice que tengamos mucho cuidado de no hacer caer a uno de los pequeños, eso dice la palabra. Entonces usted está diciendo, entonces pastora, el pantalón es malo. La Biblia no habla de que el pantalón sea malo porque no se usaba en ese tiempo. Nosotros respetamos la cultura. Si usted tiene que viajar, dama, y ponerse un pantalón para viajar, póngaselo, pero póngase con la ropa correcta. Hay ropa que cubre, que la deja elegante. Hoy en día hay ropa para poderla aún diseñar conforme a lo que usted pueda ponerse. No es el pantalón, es la forma correcta de vestirse y cubrir la desnudez del cuerpo. Y ceñirse en demasía. Como pastores necesitamos que las mujeres de esta casa sean el ejemplo y la inspiración para otras mujeres. Amén. ¿Cuál sería el ejemplo que le damos a nuestras hijas? ¿Qué ejemplo le daríamos a nuestras hijas? En conducta, en amor, en cobertura. ¿Qué le pareciera a usted si su niña viene vestida de manera incorrecta? Usted le va a corregir. Pero si usted no lee ese ejemplo, ¿cómo puede corregirle? Amén, mis hermanos y hermanas. El rebaño tiene que mirarlo al pastor como un ejemplo. Imagínese un predicador con la camisa desabotonada, enseñando el cuerpo y ahí predicando. Tiene que inspirar a los jóvenes en la forma correcta. No es la moda la cual nosotros seguimos,
sino al modelo que se llama Jesucristo. Eso es diferente, porque la gente quiere entrar a la moda. Es el ejemplo en Cristo. Y si hablamos de diseños, dejando de lado tantos sueños personales como ser una de las diseñadoras, porque me elaboraba toda mi ropa cuando tenía años atrás, cuando tenía 26 años, 25, diseñaba, cosía, dejando de lado todos mis sueños para seguir el llamado a pastorear a un pueblo fácil de guiar. Estoy profetizando. A un pueblo fácil de guiar. A un pueblo hermoso. A un pueblo lindo. Yo siempre diré lo siguiente. Siempre diré esto. No nos podemos olvidar, los maestros de la palabra, que la cultura nuestra es diferente a la cultura hebrea. Ellos desde niños se les instruyó a una vida completamente diferente, a vivir desde pequeñitos las enseñanzas correctas de la palabra. Pero ¿cuántos de nosotros vinimos a edades diferentes? Por esa razón, los expositores de la palabra, los maestros, los pastores, necesitamos tener paciencia para aquellos que vienen al Señor. Les enseñamos, les guiamos, les exhortamos, como dice la palabra, con toda paciencia, porque venimos sin el conocimiento de hacer lo correcto. Venimos con otra cultura, con otro pensamiento. Pero cuando venimos al Señor, somos confrontados cada día y empezamos a mejorar, a tener la oportunidad de los cambios. Y alguien le va a empezar a escuchar hablar diferente. Alguien le va a empezar a ver cómo se viste diferente. Alguien le va a empezar a analizar de forma diferente porque usted sigue cambiando. Diga a la persona que tiene a su lado, estás en el proceso. Cuando decimos, acordado de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, acuérdate de qué te enseñaron, acuérdate del ejemplo de ellos. ¿Cuántos de ustedes quieren que a ustedes los imiten otros? Necesitamos mejorar, necesitamos ser mejores y que el resultado de su conducta sea imitada. ¿Cuántos quieren que alguien imite la fe de ustedes? Nosotros queremos que imiten nuestra fe, que vayan más allá, que se desafíen, porque sí se puede. Pastores llamados al servicio de Dios. Dice Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Ah, vaya, son algunos, visteis. Vea, le repito. Dice el texto, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué tremendo, qué tremendo. Hay algunos que van a triunfar, hay algunos que van a llegar lejos, hay algunos, ¿por qué? Porque están tratando de imitar, porque están copiando lo bueno. No hablamos de pastores sin errores, estamos hablando de hombres que se esfuerzan por cada día caminar con Dios. Hombres y mujeres que pueden decir realmente es necesario, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:17, sed imitadores de mí. Qué valiente ese hombre. ¿Sí o no, hermano Eduardo? Que usted le pueda decir, imítame a mí, ¿cuál es el problema? Y usted sí se lo ha dicho a la gente. Sí se lo ha dicho a la gente. Imíteme a mí. Qué hermoso. Hermano Moisés, ¿sí o no, hermano Carlitos? Imítenme a mí. ¿Qué tanto les cuesta imitarme? Imítenme a mí. Ser imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Filipenses 3:17, y sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.
Esa es clave, que podamos ver en otros. Por eso qué importante es que nosotros podamos hacer un acto de conciencia y exponernos ante los demás y saber que realmente somos las personas correctas para imitar. Si usted no puede imitar a alguien más, es porque no le está haciendo ejemplo. Pero no use ese pretexto para no avanzar. Busque a quien imitar, a alguien que sí esté imitando a Cristo. Amén. Alguien que sí está imitando a Cristo. Busque a quien imitar, porque la realidad es esta. Hay personas que decimos, no mires a la iglesia, no mires al pastor, mira a Cristo. Dios nos dejó para que nos miren a nosotros y en nosotros puedan decidirse imitar a Cristo. Eso dice la palabra. Así que usted no puede andar por la vida diciendo, no mires al pastor. Mira, nosotros podremos tener defectos, pero no andamos viviendo el pecado. Usted no le ha visto a un líder o a los pastores tomándose una cerveza. Usted no ha visto a los pastores revolcándose en el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice, este hombre que pudo decir, tengo las marcas en mi cuerpo del llamado. Asimismo, hombres y mujeres en este lugar que realmente hemos decidido vivir la palabra, imitar a Cristo para que otros nos puedan imitar a nosotros. Amén. Y que otros sí puedan mirar en alguno de nosotros, en usted, para que les sirvan al Señor y cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar. Somos representantes de Cristo. Hasta el día que usted pueda decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Que usted pueda decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos ser diligentes en estudiar la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le damos a todo más que a estudiar la palabra de Dios? Necesitamos hacer compromisos. Si usted quiere ser alguien a quien los demás imiten, debe ser una persona que estudie las escrituras con diligencia. Como dice la palabra, preséntate ante Dios con diligencia para que seas aprobado. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando conozcamos la palabra y la podamos vivir esta palabra. Que en algunos momentos nos faltan las fuerzas. Pero Dios, que es rico en su misericordia, a través de su palabra nos va a inyectar en el espíritu. La palabra es viva y eficaz hasta levantarnos y guiarnos a caminar aún en medio de las dificultades. Porque, hermanos, vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por valles de sombra en algún momento. Pero nada de eso puede o debe impedir que usted viva la palabra. Que usted se levante conforme a lo que dice la palabra. Ser pastor o tener este llamado o ser un líder imitador de su pastor es que con diligencia usted estudie la palabra. Porque dice la palabra, 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir, para exhortar, a fin de que el hombre sea perfeccionado para toda buena obra. Esa es la palabra, no hay otro cambio, no hay otra forma. Cuando usted se encuentra con una persona que contiende, que se molesta, que se rebela, que está enojado, enojada, usted va a la palabra. Y esa persona que tiene esas cualidades en algún momento de alguna prueba, usted le lleva la palabra y la palabra le corrige, le enseña, le instruye. Y la persona termina diciendo, solo porque dice aquí, voy a hacer caso. Y es guiado, inspirado a vivir esa palabra. Por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos la palabra. Y aquí no puede
estar en primer lugar lo que yo pienso, lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Lo que Dios nos habla a través de su palabra, esa palabra debe ser la que mueva a la iglesia de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El llamado al pastorado es negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. El fiel predicador de la palabra, porque la palabra es la que cambia, la que transforma, la que te lleva a otro nivel en tu grado de espiritualidad, de compromiso con Dios. Es la palabra. Tiene que ser hallado fiel, tiene que ser diligente en escudriñar las escrituras y tiene que ser diligente en predicar la palabra. Ser ejemplo para la comunidad donde está predicando esta palabra. Vamos a orar, mis amados hermanos. Póngase de pie. Padre Celestial, oramos porque tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos levanta, nos guíe, nos instruya, nos lleve al mayor compromiso de servicio ante ti. Señor, enséñanos a caminar de la mano contigo siempre. Y aún en medio de las dificultades, tú nunca nos has abandonado, nunca nos dejas. Así dice tu palabra. Por lo tanto, Señor, afírmanos, cámbianos, transfórmanos, renuévanos. Enséñanos a vivir para ti, a ser buenos administradores de tus bienes, de todo lo que es tuyo, de lo que a ti te pertenece, Padre. Oro, Padre, para que se active y se habilite esta palabra en aquellos que tienen el llamado al ministerio pastoral. Oro para que se habilite, Señor, esta palabra en los hombres y mujeres con este llamado. Porque hay lugares, Señor, donde necesitamos que se habiliten estos ministros, estos administradores en las diferentes ciudades de Ecuador. Oramos, Padre, porque en Arenillas tú levantes al pastor de Arenillas. Oramos para que tú levantes al pastor de Santa Rosa. Oramos, Padre, para que en Casanga, Señor, tú levantes al pastor de ese lugar. Oramos, Señor, para que los hombres y mujeres con este llamado comiencen a prepararse más cada día y puedan ser útiles y de bendición para aquellos lugares. Padre, te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Padre. Señor, también oramos por los jóvenes de nuestra congregación, que algunos de ellos han caído, Señor, en el vicio de la tecnología y en lugar de ellos usarla para beneficio, muchos de ellos no pueden salir de aquellas cosas que los ha sumergido, que les ha hecho barreras en la mente de ellos. Algunos de ellos están, Señor, dominados completamente por el sistema de este mundo, Señor. Oramos para que tú los saques, para que hagas un milagro en ellos. Oramos para que tú hagas un milagro en la mente de ellos. Toque el corazón de ellos, Padre, y que ellos puedan renunciar a todo lo que esté estorbando en la vida de ellos para conocerte más. Oramos, Padre Celestial, para que tú levantes a nuestros jóvenes libres de toda atadura, libres de toda inseguridad, libres de toda tiniebla que está tocando sus vidas, Padre. Señor, te pedimos que tú los toques, que tú los libertes, que tú traigas, Señor, restauración en la vida de ellos, en su cerebro. Señor, que su cerebro pueda lecturar la noche que es noche para descansar y el día que es día para vivir, para trabajar, para salir adelante.
Oramos por aquellos padres que no saben qué hacer con los problemas que se les ha presentado a sus hijos. Señor, el arma de la oración sea para estos padres, Señor, poderosa. Espíritu Santo precioso, envuelve a estos padres, hombres y mujeres, con la autoridad de la palabra, con la autoridad de tu Santo Espíritu. Envuélvelos, Señor, con la autoridad, Señor, de lo que dice tu palabra, para que ellos puedan, Señor, pararse dentro de cada hogar y reprender toda hueste infernal. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ministramos tu presencia, papá. Ministramos tu presencia en cada corazón. Ministramos tu presencia. Señor, tu palabra dice que seamos hallados fieles, que seamos ejemplos dignos de imitar. Llévanos a ese nivel de que otros puedan mirar en nosotros e imitarnos, e imitar nuestra fe. Oh Dios eterno, oh Dios eterno, alabanza y gloria, alabanza y gloria, alabanza y gloria. Alabanza al Todopoderoso, alabanza y gloria. Mi alma te adora, mi alma te alaba, mi alma te exalta. Señor, que se levanten, Padre eterno, de acuerdo, Señor, a la visión de esta casa, hombres y mujeres que te representen en diferentes lugares, hombres y mujeres dignos de imitar en este llamado. Papá, mi alma te adora. Papá, mi alma te alaba, mi Rey. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mi alma te alaba. Ministramos tu presencia, Padre. Ministramos tu presencia, Padre. Señor, también queremos orar por todos los pastores de esta ciudad, Padre Celestial, que se encuentran en diferentes lugares de nuestra ciudad. Oh Padre, oramos y clamamos por la pastoral de nuestra ciudad. Oramos y clamamos por la pastoral de nuestra ciudad. Señor, oh Dios, clamamos a ti. Señor, clamamos a ti. Clamamos a ti, Señor, que sobre cada uno de los pastores tu Santo Espíritu active poderosamente la palabra. Active poderosamente la palabra frente a cada circunstancia, frente a cada dificultad y a cada desierto. Padre, levanta a los pastores de nuestra ciudad. Levanta, Señor, a los pastores del ministerio remanente. Levanta a los pastores de este ministerio. Levántalos, fortalécelos. Sea guardada las familias, Padre, de cada pastor. Oramos por cada líder que le sirve en esta iglesia. Oramos por cada líder, hombres y mujeres de esta casa que le sirven al Señor. Oramos, Padre, oramos a ti. Levántalos, fortalécelos. Aviva el fuego de tu obra en el corazón de cada uno de ellos. Señor, tú eres real. Tú eres real. Abre puertas, Señor, en favor del ministerio de ellos, en favor del bienestar de ellos y de su familia, que caminan conforme a tu propósito, Padre. Oramos, Señor. Oramos, Padre, por los jóvenes que necesitan levantarse ministerialmente. Levántalos tú, Señor. Tócalos y afírmalos, Padre. Avivamiento, avivamiento, avivamiento. Oh, riranda, rimakaya, sique. Y te arribará bajando, aquí hay poder, poder, poder. Hay poder en tu presencia, papá. Hay poder en tu presencia, papá. Oramos, Padre, por la ola de sicariato en nuestra ciudad, papá. Oramos por la ola de sicariato en nuestra ciudad. Padre, oramos a ti. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Padre. Clamamos a ti, detén, Señor.
toda obra de las tinieblas, todo espíritu de muerte se ha quitado de nuestra ciudad. Padre celestial, detén toda organización delictiva venida del extranjero. Señor, aquellos que se han atrevido a pisar nuestra tierra, Señor, tomando nuestra tierra, a Ecuador, como tierra de nadie. Padre, esta tierra te pertenece. Esta tierra te pertenece. Esta tierra te pertenece. Las almas te pertenecen. Tú eres el hacedor, el creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos tus hijos. Padre celestial, Padre celestial, cuántos jóvenes cayendo enfrente aún de nosotros, cuánta sangre derramada en las calles que claman por justicia. Señor, tu iglesia clama por justicia, Padre. Señor, aquellos que están envueltos en las tinieblas, aquellos jóvenes, Señor, que caminan tras el dinero, tras las mafias organizadas, Padre, tócalos, libértalos, perdónalos, sálvalos, Señor. Oramos, Padre, para que tu pueblo, Huaquillas, no conciba más víctimas por el sicariato. Oramos por la gente inocente, por las familias, Padre, por aquellos hombres y mujeres, padres que lloran la muerte de sus hijos jóvenes. Fortalece, Padre, fortalece, mi Dios, mi Rey. Renueva la fuerza en las familias, Padre, y permite que las familias de Huaquilla y del Ecuador vuelvan en sí y se vuelvan a ti, papá, y se vuelvan a ti, y se vuelvan a ti, Señor. Hoy se vuelvan a ti, Padre, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestro socorro, oh Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio, Padre. Permite que las personas puedan entender el llamado, Señor, a servirte y a seguirte. Permite, Señor, Padre, que las discotecas se vacíen, salga la gente que está en esos lugares, en las tinieblas, y se vuelvan a ti. Padre, que las tinieblas que arropan la vida de los jóvenes sean quitadas de ellos, para que la luz de Cristo resplandezca en el corazón de ellos. Padre, oramos, Señor, clamamos a ti, Padre, clamamos a ti, mi Rey. Como pastores nos duele, Señor, mirar nuestra ciudad en zozobra. Como pastores, Señor, doblamos nuestras rodillas, Señor, para que renueve la fuerza en tu pueblo, para que renueve la fuerza en el evangelista, en el que consolida, en el que predica. Oh, papá, oh, mi Rey, sácanos, Señor, del entorno de la comodidad y llévanos a predicar tu palabra. Y llévanos, Señor, a predicar tu palabra en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, en los diferentes lugares. Cuando viajamos, cuando llegamos a ciertos lugares, Padre, oh Padre, te amamos a ti, Señor. Te amamos a ti. Te amamos con todo nuestro corazón. Fortalece a la familia de nuestra ciudad. Dios, y te agradecemos
guardar nuestras vidas y la vida de nuestros jóvenes. Te agradecemos, Padre, por guardar la vida de nuestros jóvenes. Padre, muchas gracias, porque tú eres quien guarda a tus hijos, a tus pequeños, a tus escogidos, porque de entre ellos hay evangelistas, pastores, profetas, maestros de la palabra. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Rey, mi Señor. Te amamos. Te amamos, Señor. Cuánto te amamos, Señor.